En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Buen día, bienvenidos al capítulo 49 de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy platicaremos de un tema muy interesante sobre cómo controlar la conducta agresiva. Soy Ricardo García y me acompaña como siempre en la conducción de este programa mi colega y amigo César Mendoza. ¿Qué tal, César? Tenerte por acá de nuevo como siempre. Por supuesto, Ricardo, es un gusto siempre estar aquí contigo y con nuestros invitados para compartir estos temas tan interesantes. Excelente, muy bien. Y claro, hoy no es la excepción. Primero que nada, les recuerdo que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de la radio online hispanohablante de salud mental. Además, nos pueden escuchar antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Y bueno, ya lo mencionábamos ahorita, los temas tan interesantes y también las personas que traemos, los expertos en los temas. El día de hoy nos acompaña en el programa. Nos acompaña el día de hoy el psicólogo Edén Martí Páramo Hernández. Ha colaborado en el Centro de Atención Psicológica Integral, también como encargado de diagnóstico y aplicación de acupuntura en el Consultorio de Medicina Natural Integral, con diplomado en acupuntura y moxibustión, curso en primeros auxilios psicológicos por la Federación Mexicana de Criminología y Criminalista, curso en psicoanálisis e inducción a la psicoterapia gestal por Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Bienvenido, Edén, qué gusto tenerte por acá. Hola Ricardo, muy buenas tardes, psicólogo César, un gustazo acompañarlos definitivamente y agradecido con todos por la oportunidad que me están dando de participar con ustedes. Excelente, muy bien, ¿no? Pues el gusto es nuestro, siempre tenemos por acá ponentes y expertos de los temas que nos ayudan mucho también para poder abrir panoramas y tener más conocimiento al respecto de esto. Y bueno, como ya lo mencionábamos al principio, el tema de hoy es muy interesante porque vamos a hablar sobre esta cuestión de la conducta agresiva que se presenta en los hombres. Ya en algún momento, por ahí en nuestros primeros capítulos, y César no me va a dejar mentir, ya tenemos por ahí también algo muy relacionado con la parte de la agresividad, cómo es que los hombres gestionamos ciertas emociones a través de la conducta y de la cuestión social, cómo nos desarrollamos. Y bueno, para empezar y comentarles la dinámica de primero se comentan algunas preguntas y ustedes en la primera ronda comentan si están de acuerdo o en desacuerdo. Ya después en la segunda ronda comentan el por qué están en esa postura. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Y va la primera pregunta, muy interesante y que a lo mejor puede parecer pues a lo mejor muy obvia, ¿no? Pero creo que es importante escucharlos. A mí me interesaría mucho escuchar sus puntos de vista. Y la primera es, ¿todos los hombres son agresivos? Edén, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Así es, Ricardo, yo sí creo que todos los hombres son agresivos. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que todos los hombres son agresivos? Yo estoy de acuerdo también. Ok, muy bien. Bueno, por mi parte, yo sí estaría en contra. Ahora sí que son como pensamientos algo diferentes. Yo creo que no todos los hombres son agresivos. Y bueno, ahora pasamos a esta parte en donde comentan y explican por qué están en esa postura. Edén, ¿por qué estás de acuerdo? Aquí tenemos que tener en consideración algo muy importante, designar entre violencia y agresividad, ¿sí? Y un ejemplo muy fácil de entender esto es que, por ejemplo, un león puede ser violento, pero también puede ser agresivo. Es decir, con esto, básicamente la agresividad, ¿sí?, es un mecanismo de defensa que en esencia todos los animales poseemos, pero y a pesar de que compartimos naturaleza animal, tenemos ese mecanismo de defensa, ¿sí? Por otro lado, una persona no quiere decir que porque sea hombre, por ejemplo, vaya a ser violento. Yo sí creo que no todos los hombres son violentos, pero sí creo que todos son agresivos. Así como un león sale a defender a su manada y es agresivo. Y así un hombre también puede defender sus cosas y es agresivo, pero no quiere decir que sea violento. Ok, de acuerdo, muy interesante. César, ¿por qué estás de acuerdo? Mi planteamiento es también basado en una postura evolucionista, en el sentido de que, pues sí, la agresividad es una respuesta innata que es inherente a la condición humana y que compartimos también en el caso con los animales, y que incluso voy al punto de que no nada más los hombres tenemos ese tipo de respuestas, sino también las mujeres, ¿no? Y todas.
Aquí la diferencia, como bien marca Eden, en el sentido de que una cosa es ser agresivo y responder de forma agresiva con una respuesta ante una posible amenaza, y la otra cosa es ser violento. En la parte de la violencia, este sí es un acto que aprendemos a partir de nuestra cultura, ¿no? Del entorno en el que nosotros crecemos y nos desarrollamos, de donde aprendemos a hacer o actuar de manera violenta ante ciertas circunstancias. Y ahí sí, no todos actuamos de la misma manera ni con la misma intensidad. Hay marcadas diferencias entre cómo se comporta de forma violenta una mujer o un hombre, en qué circunstancias se produce este tipo de comportamiento y con qué intensidad se manifiesta también. Pero en este caso es la razón por la que yo considero que no. O sea, que hay esas diferencias y que en todo caso la parte de la agresividad esa sí la compartimos. Ok, de acuerdo, muy interesante. Escuchándolos, bueno, entiendo esta cuestión como del tema evolucionista y la parte también biológica, ¿no? Y entender muy bien la parte de los temas que son. Y yo por mi parte también, comenzando por esa cuestión en que estoy en desacuerdo, no creo que todos los hombres son agresivos. Y no viéndolo desde el punto de vista de ustedes, ¿no? De la cuestión a lo mejor biológica o de la parte de temperamento o carácter de la persona, sino más bien por cómo se llega a confundir, porque es eso precisamente lo que acaban de comentar. No es que esté como de acuerdo o en desacuerdo con ustedes, pero sí tiene que ver mucho en cómo llegan a confundir bastante la parte violenta con la cuestión de agresividad y que luego se puede manifestar muchísimo en que cuando la comparan empiezan a generalizar. Todos los hombres son agresivos, ¿no? O por el hecho de ser hombre ya es agresivo, cuando no es por completo de esa manera. Entonces creo que también es muy importante las circunstancias y las personas, qué tanto esto se va manifestando a través del tiempo, cómo vamos aprendiendo ciertas cosas como para poder decir que sí lo somos o no. Entonces, bueno, es como parte de un, a lo mejor, pensamiento diferente por ese estilo, pero bueno, también es por lo importante de poder identificar qué es una cosa y otra, con la intención de no estar confundiendo y generalizando por ese lado. Eden, ¿quieres comentar algo? No, definitivamente no podemos en cierta forma generalizar todo, ¿no? Eso es algo muy importante. A final de cuentas, uno puede ser agresivo, pero en mayor o menor medida, ¿no? César. Yo sí generalizo en el aspecto de que es una condición inherente e innata a la especie humana, ¿no? Y aquí la diferencia es en qué circunstancias nosotros manifestamos la agresividad, ¿no? Porque va a depender el motivo, no para todas las personas la misma causa va a ser lo que genere la respuesta de agresividad, ¿no? Pero mientras represente una amenaza para la persona, pues es más probable que sí lo haga. Ok, de acuerdo. Muy interesante y por supuesto. Y va muy ligado a la siguiente pregunta, que también son situaciones que luego nos vamos preguntando. Comento, repito esa parte en que puede parecer muy obvio que uno diga, ay, pues ese tipo de preguntas, ¿por qué se hacen? Pero creo que es importante también como recalcar y poner en juego sobre la mesa qué tipo de circunstancias es lo que nos lleva a pensar ciertas cosas. La siguiente pregunta no es tanto si están de acuerdo o en desacuerdo, sino más bien qué es lo que ustedes consideran más. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. La pregunta es, ¿se nace con una conducta violenta o se va adquiriendo? Eden, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Se nace o se adquiere? Creo que diría, ahora sí, depende el caso. Depende el caso. Ok, muy interesante. César, ¿cuál es tu respuesta ante la pregunta, ¿se nace con una conducta violenta o se va adquiriendo? ¿En qué postura estás? ¿En que se nace o se adquiere? Yo, si hablamos de la conducta violenta, yo digo que se adquiere. Ok, de acuerdo. Yo por mi parte también estoy en esa postura en que una conducta violenta se va adquiriendo. Bueno, ya somos ahora sí, igual como la pregunta pasada, 2 contra 1. Vamos a ver ahora cuál es como esta cuestión del pensamiento respecto a esta postura. Eden, ¿por qué estás en esa postura? Considero algo importante. Así como decimos, heredó los ojos de su mamá, heredó el cabello de su mamá, la fuerza de su papá, la voz de su papá, también considero que nuestros sentimientos y emociones pueden ser heredados por uno de los miembros de la familia. En este aspecto, si un hombre o una mujer en su vida, especialmente un hombre, fue demasiado violento, es posible, ¿sí?, que esta persona, este niño, desde que nace, pueda tener conductas, si no violentas, ahí están,
y que si bien es cierto que pueden ir desarrollándose, ya hay una predisposición genética a ser violento. Ahí está, por ejemplo, la raza de los perros Pitbull, ¿no? Que han sido muy reconocidas especialmente por su carácter enérgico, o los toros de Lidia, ¿no? Que si bien puede tener un cambio social o en su comportamiento, ya hay una predisposición. Ok, de acuerdo, muchas gracias, Eden. César, ¿por qué estás en la postura de que se adquiere? Pues basándome en el argumento que mencionaba con la pregunta anterior, en el sentido de que, bueno, lo que es la agresividad sí es una condición de una respuesta innata a la condición humana, y que la violencia es un comportamiento que se aprende. Si ahorita en este caso, en esta pregunta, estamos hablando de si se nace con una conducta violenta o si se adquiere, pues digamos en consonancia con mi postulado anterior, pues entonces la conducta violenta se adquiere a partir de los modelos que encontramos en nuestro entorno, porque es posible que quizás un individuo pues nunca haya tenido quizás relación o contacto directamente a través de sus padres con este comportamiento violento. Sin embargo, a través de otros medios, a través de la interacción social, por ejemplo, desde el momento en que ahí está este trabajo conjunto desde la escuela, por ejemplo, ¿no? Desde el preescolar, donde ya había interacción con otros individuos, desde edades muy tempranas se puede estar manifestando ese comportamiento agresivo, o sea, que se puede manifestar como una conducta agresiva, pero que puede convertirse o asentarse como un comportamiento violento a partir de cómo es esa interacción con otras personas o con otros individuos, o a partir de cómo lo observamos también en algunos otros medios, como por ejemplo a través de programas de televisión, a través de películas, a través de otros recursos que también a través de ellos aprendemos cómo asumir ese tipo de conductas, ¿no? Ese tipo de comportamientos, independientemente de que no los hayamos nosotros vivido así de manera cercana en nuestro entorno más inmediato, ¿no? O sin que hayamos tenido el antecedente, ¿no? Como por parte de algún familiar o de un padre o de alguien más, y que se puede estar manifestando. Digo, sí es un factor, ¿no? Porque evidentemente si yo lo observo así como de primera mano en la interacción que tienen mis padres entre ellos o conmigo, pues es mucho más probable que yo igual lo imite, ¿no? Pero no es un factor necesariamente que tenga que estar presente. También se puede aprender a través de otros medios. Y también puede suceder lo contrario, ¿no? O sea, que una persona pueda determinar que a través de haber vivido quizás una experiencia tan traumática, ¿no? Por haber experimentado de manera muy cercana la violencia, determinen o decidan que ellos no lo van a hacer. Entonces tampoco necesariamente tiene que ocurrir el hecho de que si yo tengo un papá o un familiar violento, yo también lo voy a hacer, ¿no? Porque eso, precisamente como es una cuestión aprendida, tenemos la posibilidad de poder decidir si la seguimos manifestando o la detenemos. Ok, de acuerdo, muy interesante. Yo por mi parte, en la cuestión en que estoy en la postura de que también se va adquiriendo, primero que nada, al momento de escucharlos, entiendo muy bien lo que mencionas, Eden, en la parte en donde hay una cuestión orgánica ya por la parte del ADN y que probablemente sea una cuestión que se va heredando. Entiendo muy bien, no creo que hay situaciones que pueden salir en esa parte, pero creo que no por completo. Recuerdo mucho mis clases, ¿no?, de psicología hace ya algunos años, que hablábamos precisamente de eso, que todos tenemos unos ciertos trastornos, pero que falta cómo se estimulan para que se detonen. Entonces a lo mejor puede ser, ¿no? Y lo menciona así como en la posibilidad de que algún niño, por ejemplo, nazca con algunos genes en cuestiones violentos, porque a lo mejor así los heredó, pero si el medio pues no los detona, nunca van a salir, ¿no? Es como esta situación, lo llegué a ver mucho. Todos tenemos trastornos. ¿Y cuál tengo yo? Pues no lo sabemos. A lo mejor hasta morimos sin siquiera saber qué éramos lo que teníamos porque nunca lo detonó. Es una de las posibilidades que puede existir. Pero yo estoy muy de acuerdo en la parte en que sí se va adquiriendo por la cuestión de los modelos, como menciona César, que lo explicaste muy bien. Esa parte de cómo vamos viendo, cómo actuamos, cómo tenemos que actuar ante las cosas que se nos presentan. Y que si me voy también por la parte en que se detone, pues probablemente puede detonarse o no, pero por ese lado es un poquito más
amplio el camino. Y lo menciono porque luego también existen ciertos comentarios o ciertas posturas en que, como ya lo había mencionado antes, en que todos los hombres son agresivos y que se va generalizando mucho esta información. Luego también pareciera que entonces los hombres son violentos y pareciera que es por naturaleza porque ya así nacen. He escuchado muchos comentarios por ese estilo y creo que es bien importante saber que cómo se va construyendo el proceso cognitivo de cada niño como para que realmente vaya adquiriendo ciertos aprendizajes y cómo debe comportarse ante las cosas. No por el hecho de que pues nada más agarremos la cuestión genética y digamos, es que es hijo de un asesino, ¿no? Un asesino serial. Entonces también este niño también lo va a hacer, ¿no? Es que la mayor porcentaje de hombres llegan a ser violentos en algunos momentos, entonces todos los hombres lo son. Y que pareciera que por algunos porcentajes o por algunas circunstancias empieza a generalizarse ese tipo de cosas y no se va viendo tanto que es una cuestión que va moldeando a la persona. Lo digo muchísimo también por la cuestión en que todo depende de la educación también que se tenga y en dónde se está educando y quiénes son los responsables que están educando a esta persona, como para saber qué tipo de conductas violentas se tienen que detener y en qué momento es importante gestionar ese tipo de emociones. Eden, ¿quieres comentar algo? Definitivamente en ese aspecto estoy muy de acuerdo. Al principio mi respuesta fue depende del caso, ¿no? Diciendo esto, entonces quiero decir que si bien hay una predisposición genética, creo, y en cierta forma tengo muy bien, por decirlo así, fundamentado esto, es que a veces lo social determina más que lo genético. En este aspecto, si tal vez naciste de una familia o vienes de una familia donde el padre fue muy violento e incluso la mamá, pero por algunas cuestiones del destino la educa otra familia que tiene otras formas de ver el mundo, más amplia, más compleja, más dinámica, es posible que ese niño no desarrolle ningún tipo de niño, hombre o mujer, ¿no? Que desarrolle algún tipo de esas conductas especialmente violentas. Entonces, pero definitivamente sí creo algo, viene desde pequeño. Por supuesto, muchas gracias por la información. Y efectivamente, ahorita mencionas algo bien interesante en todas las personas, ¿no? Cómo afecta la parte social. Es por eso que los mensajes para todos los padres de familia que estén escuchando el podcast, bien importante la parte de la educación con sus hijos y esa responsabilidad de poder llevar a cabo los hábitos adecuados para que no se lleguen a presentar algunas situaciones complicadas al momento de enfrentarse con alguna situación, ¿no? Los hijos. Bien, por esa parte también, ahorita hablando en esta cuestión de dividir la parte de la violencia y la parte de la agresividad y cómo es que la agresividad también va saliendo a través de la conducta, cómo es que se portan algunas personas agresivas y que lo mencionamos en algún momento y me gustaría hacer como hincapié en esa parte. Cómo es que luego ponemos como una conducta agresiva como si realmente fuera en la cuestión social ya un nivel de estatus de una persona que tiene mucha seguridad. Yo lo he visto bastante porque luego llega una persona que puede estar creyendo que soluciona las cosas gritando y no es una solución, pero luego es como es que velo, es muy agresivo, es muy seguro de sí mismo y empieza a compararse con otras cosas. Por eso bien importante entender ciertas conductas en ese estilo, pero bueno, dentro de la persona, dentro del hombre en el que se siente con esa conducta agresiva, con esa situación interna que llega a ser muy incómoda, va la siguiente pregunta. Comentan si están de acuerdo o en desacuerdo. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Esa presencia de agresividad en un hombre se puede manifestar en alguna situación somática? O sea, que se muestra a través de síntomas físicos. Eden, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Definitivamente estoy de acuerdo. Ok, muy bien. César. Me inclino por más la idea de estar de acuerdo. De acuerdo. Aunque estoy como más hacia la mitad. Un poquito a la mitad. Perfecto. Bien, yo por mi parte también estoy de acuerdo en que se puede presentar de una manera física, somatizando. Y bueno, ahora escuchemos, ya estamos todos de alguna forma en la misma sintonía. Vamos a ver ahora cuál es lo que piensan ustedes. Eden, ¿por qué estás de acuerdo? Al final de cuentas, se han dado cuenta que cuando vamos caminando por la calle y nos espanta un perro, ¿no? Hay una serie de procesos fisiológicos enormes. La sangre que está en el abdomen viaja hacia los músculos y abandona el estómago.
y viaja a los músculos para darle mayor oxigenación, mayor nutrientes, darle la capacidad de respuesta amplia. En este aspecto, la violencia pasa algo, si no similar, sí hay un proceso donde el cuerpo sufre cambios. Es decir, la violencia y la agresividad traen consigo sentimientos, digo más bien emociones de enojo. ¿Qué pasa aquí? Puede pasar de dos cosas. Si este enojo o esta violencia se presenta de manera constante, ¿sí?, puede causar una sobrealteración del sistema nervioso central. Pero si el enojo también dura más de 20 minutos, también lo hay. Y puede decir, ¿a poco no puede durar 20 minutos enojado? A veces duramos años enojados. 50 años por algo que pasó hace mucho tiempo. Y fíjense, estas personas desarrollan muchas veces insomnio. ¿Por qué todas las personas violentas, y aquí sí me atrevo a generalizar, por qué todas las personas violentas tienden a tener desórdenes sexuales? Todas. Porque toda persona que es violenta, agresiva y enojona tiende a tener desórdenes sexuales. Y todo lo que conlleva el desorden sexual, pornografía, masturbación, fetichismos. Por lo tanto, sí creo que la violencia y todo lo que conlleva trae síntomas físicos, y una persona puede tomar mucho medicamento y nunca curarse, porque realmente su síntoma no viene de ahí, viene de un desorden emocional. Ok, de acuerdo, muy interesante, Eden. César, ¿por qué estás de acuerdo? Decía que estoy más como a la mitad, pero sí tiendo un poco más a la parte de estar de acuerdo, justamente por lo que menciona Eden, ¿no? Lo que tiene que ver con todas estas respuestas fisiológicas que en algunas personas pueden ser más intensas y puede traer consigo entonces algún tipo de afectación a nivel de su estado físico y de su estado de salud, ¿no? En esa condición. Por otro lado, creo que también, ahora que hablaba del aspecto de la sexualidad, creo que va a depender de ciertas condiciones o criterios que son establecidas también a un nivel social, ¿no? Y a un nivel cultural y a un nivel del tipo de relación que establecemos con qué tipo de persona también, ¿no? Porque en ese aspecto, por ejemplo, hay algunas prácticas dentro del ámbito de la sexualidad que conllevan o que bien van acompañadas de un comportamiento violento. Y que eso, digamos que de principio se deriva justamente de esa conducta agresiva que va relacionada con el comportamiento, pues muy, si queremos decirlo primitivo, pero que es elemental y básico, ¿no? Del ejercicio de la práctica de la sexualidad, y que siendo consensuado con el otro individuo, ¿no? Con otra persona, pues es aceptable, ¿no? O sea, ahí depende justamente de esa condición, el hecho de que aunque sea una conducta o comportamiento agresivo o violento, aún así no esté del todo mal, ¿no? Es decir, puede fluir, ¿no? Se puede canalizar por una vía que es aceptable, ¿no? Para la propia persona y para otra persona, ¿no? Otro aspecto en donde también a lo mejor se puede estar canalizando esa conducta, ese comportamiento agresivo o violento es en los deportes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la lucha libre, en el caso de estos deportes de contacto, en donde es aceptable el que esos comportamientos se expresen y se manifiesten en ese contexto, ¿no? Y bajo esas reglas que están determinadas por el propio deporte. Y es aceptable, entonces, por lo tanto, no está mal, ¿no? Creo que justamente las reglas de tipo social y de tipo cultural son las que determinan si una conducta, un comportamiento violento o agresivo es algo funcional o algo disfuncional. Depende del contexto, ¿no? Desde mi perspectiva y del entorno, eso va a determinar si es funcional o no la conducta del comportamiento. Por lo tanto, es lo que puede conducir a que se llegue, en todo caso, más bien el tratar de evitarla o el tratar de reprimirla, ¿no? Desde mi perspectiva, es lo que puede conducir a que esto haga que se manifieste ya en otro aspecto, ¿no? También de la parte de la salud a un nivel físico, algún otro tipo de problemáticas, ¿no? Porque este esfuerzo que lleva el que se tengan que reprimir ciertas conductas violentas, porque así también está determinado por la sociedad, ¿no? Evidentemente uno no va y se va a comportar así, de esa manera, con una pareja, ¿no? Al menos esencialmente esa no es la regla en la actualidad. Por lo tanto,
esto obliga o forza a la persona que tiene esta tendencia a ser violenta, pues a tener que reprimir ese comportamiento, ¿no? Eso implica un esfuerzo a nivel mental, a nivel físico y a nivel emocional, que cuando es demasiado intenso, demasiado fuerte, pues va a salir de alguna forma, ¿no? Y es muy probable que salga a través de algún otro tipo de mecanismo, algún otro tipo de condición física, ¿no? Que le pueda estar afectando a la persona. Por tanto, digamos, por tanto esfuerzo, ¿no? Tratar de estar reprimiendo ese tipo de comportamiento. Entonces, tanto una cosa como la otra creo que puede desencadenar una afectación a nivel somática, tanto el manifestar o expresar la conducta agresiva o violenta, tanto como reprimirla. Pero también aquí, desde mi perspectiva, entra este factor, ¿no? De las reglas que a nivel social o cultural establecemos para determinar si esa misma conducta es funcional o no, de acuerdo al contexto. Ok, de acuerdo, muy interesante. Y por supuesto, yo estoy escuchando esto que menciona César. Y efectivamente, algunos lugares todo depende de las reglas y las circunstancias y que se asume. Estamos de acuerdo en que es algo que yo lo considero y que digo, bueno, estoy de acuerdo en que voy a estar en una práctica de box, ¿no? Y que es una cuestión violenta, es una cuestión agresiva, pero bueno, yo estoy de acuerdo, por eso también lo asumo. Y porque lo asumo, entonces ya llevan ciertas cuestiones que a lo mejor otras prácticas no, ni otras relaciones sociales que tienen que ver mucho con eso. Y yo que estoy mencionando que, pues sí, estoy de acuerdo en que se manifiesta de manera física, es por eso que menciona César la cuestión de el esfuerzo que hacemos para reprimir lo que estamos sintiendo. Creo que al final de cuentas, y lo que mencionábamos al principio, pues no es algo negativo el sentirse uno violento o agresivo, es más bien cómo se gestiona lo que se está sintiendo. Comúnmente tiene que ver con una parte de la ira y el enojo. ¿Cómo lo gestiono? Mi comportamiento, mi conducta es agresiva, mis actos son violentos. Ahí es donde ya empiezan a haber ciertas cuestiones. Yo recuerdo mucho cuando estábamos en la prepa, teníamos un maestro que se enojaba horrible, o sea, horrible, nos gritaba y nos hacía de cosas que si fueran esos tiempos ya estaría cancelado, ¿no? El maestro por tantas cosas fuertes. Ya sabemos que somos de la vieja escuela, ¿no? Entonces, pues allá se podía hacer eso. Y nos burlábamos a momentos así con mis amigos porque decíamos un día se va a ahogar en su rabia, ¿no? Cuando se está enojando. ¿Por qué? Porque se alcanzaba a notar, ¿no? Cómo le saltaban los ojos y se empezaba a sudar y se ponía todo rojo. Y es una cuestión que se alcanza a percibir, el no poder expresarlo por completo o el hecho de que no puede gestionarlo de la mejor manera y entonces se va somatizando. Por eso es tanto la cuestión que menciona Eden, la parte de la sexualidad, cómo es que también sale en algunos aspectos de esa índole y también en las conductas que tiene con otras personas, la forma en cómo se va desarrollando e interactuando con los demás. Esto va haciendo que entonces, por supuesto que existe una cuestión ya más en el cuerpo porque lo estamos agarrando internamente. Es algo interno que si lo vemos con otras palabras, de otra forma, es algo que no nos está haciendo bien de manera interna y por supuesto que va a haber afectaciones muy fuertes. César, ¿quieres comentar algo? Es que incluso de mi perspectiva es mucho más saludable expresar esa emoción, ese estado a través de una conducta, un comportamiento agresivo o violento. Es mucho más sano porque estás permitiendo que fluya un estado físico, emocional que es normal que manifestemos las personas. La diferencia es en qué lugar lo expresas. Exacto. ¿Y de qué manera? En qué contexto lo haces. Eso es lo que marca la diferencia. Es decir, está bien que te sientas así, ¿no? Como muy enojado y que puedas tener esta necesidad de golpear algo, pero es muy distinto que ese enojo, esta conducta violenta de los golpes, lo dirijas hacia tu familia o hacia tu pareja, a que lo dirijas en un entorno controlado, como puede ser un gimnasio con un saco de box. De las dos maneras se está expresando y manifestando una sensación y un comportamiento violento agresivo, pero la gran diferencia la marca el contexto, ¿no? El lugar en donde se produce esta manifestación. Claro, la forma de sacarlo, ¿no? De gestionar eso que se está sintiendo, porque por supuesto, una persona que se va a sentir muy molesta y quiera golpear algo, pues no va a ir directamente contra alguien, ¿no? Que comúnmente en nuestra cultura llega a pasar a veces, ¿no? Comúnmente a veces, ¿no? Y lo quiero dejar claro porque luego esa parte, hay personas que se sienten tan molestas que andan saliéndose a la calle a ver con quién se encuentran para darse un tiro, ¿no? O para golpearse o para hacer bronca, porque pareciera que es como una de las formas, aparte de la cuestión pues cultural que tenemos de poder tener un estatus de que, no, sí, le partí toda la cara, pero también es una parte en donde quiero sacar lo que estoy sintiendo y no de la mejor manera. Yo recuerdo mucho una frase que nos decían también en psicología, ya en aquellos años,
tú puedes hacer lo que quieras con tus emociones, sácalas como quieras. Nada más toma dos condiciones: no te afectes a ti y no afectes a alguien más. Entonces, con eso nada más, ¿no? Y haz lo que quieras, pero con esas dos condiciones. Y que es bien importante saber el cómo. Eden, ¿quieres comentar algo? En una ocasión me tocó ver a alguien que le preguntaba a un compañero mío, ¿verdad que tú te enojas mucho? Y el compañero le decía, no, yo ni me enojo. Le dije, equivocado. Me dice, estás equivocado. Una cosa es que no lo expreses. Si una cosa es que no lo grites, que no lo digas, que no muestres tu enojo a la otra persona. Pero como dice César, psicólogo César, es a veces más saludable hacerlo, ¿no? Pero muchas personas creen que porque no dice nada, no se están enojando. Y al contrario, es más peligroso. Ya lo habían dicho de manera implícita, pero ahora puntualizando, es esta forma, ¿no? Tenemos que reconocer que tal vez sí hay enojo en nosotros, pero que no estamos expresando. Otra cosa que quiero puntualizar es la siguiente. Tenemos este dicho mexicano que dice, no es quien me la hace, sino quien me la paga. Porque es algo tan complejo, sinceramente. Y esta parte de no es quien me la hace, sino quien me la paga, en sí mismo reconoce que tal vez ves en la otra persona a alguien que potencialmente sea un rival verdadero. Y buscas a alguien más débil, a veces con quien desatar ese enojo, lo cual en cierta forma está, no voy a decir la palabra mal, pero no debería ser la mejor opción. Claro, no es adecuado. Gracias, Eden, por tus comentarios. Igual, César. Y bueno, todo esto nos encamina a la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Muy interesante, esta cuestión de la conducta agresiva, ¿se puede erradicar? Eden, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Es muy complejo la respuesta, pero yo creo que en el mundo habrá alguna persona que sí lo ha logrado. Sí estoy de acuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que la agresividad, la conducta agresiva se puede erradicar? Yo estoy en desacuerdo, así total y rotundamente. Ok, de acuerdo. Yo por esa parte, si estoy de acuerdo o en desacuerdo en que la conducta agresiva se puede erradicar, también me voy por esa parte en que estoy en desacuerdo. También completamente no podré llegar a la mitad. Y vamos a ver ahora por qué están en esa postura. Eden, ¿por qué estás de acuerdo? Estoy de acuerdo bajo unas cuestiones. Por ejemplo, aquí realmente lo que preguntaste es si la agresividad, no la violencia, ¿no? Pero en cierta forma también quiero poner aquí a la violencia. En nuestro cerebro se van regenerando ciertas neuronas y una neurona le pasa la información a la nueva neurona, ¿no? Entonces se va creando un patrón repetitivo de conductas y pueden pasar los años y una persona puede seguir siendo agresiva y violenta. Pero ¿cuál es lo maravilloso de esto? A mí eso de que siempre te vas a quedar así como estás, no me cae definitivamente. Creo que con trabajo y esfuerzo, más algunos casos que definitivamente sean graves, se puede salir. Y una cuestión muy importante aquí es que después de 2 meses de meditación constante, este patrón de neuronas que se van regenerando y pasando de una información a otra, va cambiando su patrón. Y entonces ahí, y solo ahí, puede haber un cambio en la conducta. Hay otras técnicas que proporciona psicología corporal acerca de las técnicas del arraigo, ¿no? Que básicamente es ponerte de pie, un poquito abrir las piernas y hacer como unas pequeñas sentadillas que permiten canalizar la energía. Una buena técnica. Y por esta parte, sí creo que después de un muy buen método de disciplina, de meditación, después de 2 meses, empieza a haber un cambio en el comportamiento de las personas. Porque tenemos este dicho mexicano que dice que árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Pero yo voy a decirles algo, no somos árboles, somos personas capaces de decidir, de a veces tomar rumbos diferentes, y a veces lo único que nos falta es un pequeño empujón de alguien, de un buen tratamiento psicoterapéutico, e incluso a veces hasta de una frase, ¿no? Ok, de acuerdo, muy interesante. Bien, muchas gracias. César, ¿por qué estás en desacuerdo?
Yo estoy en desacuerdo basado y siguiendo la misma línea, ¿no?, que he planteado desde el principio con respecto a la diferencia entre la parte de ser agresivo y la parte de ser violento. O sea, la agresividad como tal, que es lo que ahorita estabas planteando, es algo que ya es una respuesta innata, ¿no?, a nuestra condición humana. Por lo tanto, es como ir contra nuestra propia naturaleza al intentar querer eliminar o erradicar ese tipo de respuesta, ¿no? Es decir, no es algo que se pueda plantear desde mi perspectiva como una meta o como un logro a alcanzar, ni como un proceso psicoterapéutico, quizás a lo mejor como un método quirúrgico, ¿no? Es decir, si nos extirpan el sistema límbico de nuestro cerebro, muy probablemente ahí sí, y no solamente la agresividad, ¿no? Ahí erradicamos y nos llevamos de tajo cualquier tipo de emoción, ¿no? Claro. Tal vez, ¿no? Pero digamos que no es algo realista en este sentido. Por lo tanto, o sea, partiendo de este aspecto, por eso es que yo digo que, bueno, a ver, la agresividad, pues no, o sea, no nos podemos plantear como objetivo el eliminar la conducta agresiva, porque aún y la persona más tranquila y más paciente, si observan o si ven que están atacando a sus hijos o están expuestos ante un peligro, ¿no?, algún riesgo, porque algún otro individuo, otra persona los está lastimando, o si estamos observando que están agrediendo, atacando a nuestra madre, ¿no? O sea, aún la persona, creo, ¿no?, desde mi perspectiva, aún la persona más tranquila y centrada va a responder o va a reaccionar ante ese tipo de circunstancia, y es muy probable que vaya a la defensa y actúe de forma agresiva, ¿no? Ahora, en lo que yo sí estoy de acuerdo es en que hay la posibilidad de controlar o de gestionar el comportamiento violento, porque si esto es algo que está dado por un aprendizaje del contexto social y cultural en el que yo vivo, entonces también lo puedo desaprender. O puedo incorporar formas alternativas de cómo hacerle frente a esa circunstancia que me está pareciendo que está siendo amenazante para mí. Y entonces ahí es a donde yo voy, ¿no? Si en este contexto actual, ¿no?, en el que nos encontramos, ya no es una opción responder con golpes ante una persona, ¿no? Ni dentro del contexto de la familia, ni el contexto social. Pero aún así yo siento esta necesidad de tener que golpear algo, pues igual y yo busco una forma alternativa de hacerlo, ¿no? Pero no me guardo esa emoción, esa sensación, ni trato de privar o reprimirla, porque entonces eso puede desencadenar una respuesta, como ya decíamos, ¿no?, a nivel fisiológico, que tampoco va a ser funcional para mí. Va a ser, como decía anteriormente, ¿no?, mucho más funcional y más saludable el que yo sí encuentre una forma de canalizar ese tipo de estado, ¿no?, tanto emocional como físico, de la agresividad o la violencia, para que pueda fluir, ¿no? Y entonces sí, yo pueda recuperar un estado ya de equilibrio, un estado de calma, un estado de mayor estabilidad. Eso creo que es más posible que podamos alcanzar como meta, como objetivo dentro de un proceso de terapia, en el sentido de decir, pues sí, o sea, no vas a poder quitarte por completo, ¿no?, ese aspecto inherente en ti, ¿no?, que es la agresividad, pero sí puedes aprender formas alternativas de cómo canalizar o de cómo sentirte más en control, ¿no?, de la parte de cómo lo manifiestas, ¿no?, a través de qué medios, a través de qué canales o en qué entorno lo haces. Eso sí lo puedes aprender, ¿no?, a través de una forma alternativa. Ok, de acuerdo. Muy interesante, César. Muchas gracias. Bueno, yo por mi parte, para complementar realmente el por qué estoy en desacuerdo, ya mencionaste muchas cosas, ya no voy a decir nada, no te creas. Realmente estoy muy de acuerdo en lo que mencionas, lo César. Mismo que dijo él. Lo mismo que dijo César, yo, ¿no? Hablando de la agresividad, ¿verdad? Ándale, ¿no? Y realmente tiene mucho que ver, porque yo creo que sí se podría erradicar la conducta agresiva si fuéramos robots, ¿no? O sea, ahí sí creo que se podría, ¿no? Un robot probablemente no pueda tener una conducta agresiva, pero ya el hecho de que lo intentemos con algún humano y erradicar por completo, creo que ya estamos como metiéndonos en circunstancias que parecieran más inmediatas y funcionales. Es que te lo tienes que quitar, ¿no? Es como cuando terminas con una pareja, ¿no? O pasa una cuestión de duelo. Ya es que olvídalo, ¿no? Ya lo olvidé, ¿no? O sea, ya erradiqué esa conducta violenta. Yo tengo por ahí una hipótesis en que todas las personas se hacen más como son.
por situaciones tanto de origen, ¿no? Cuestiones a lo mejor hereditarias, como menciona Eden, pero también por cuestiones de conducta y de modelaje, cómo hemos aprendido cada vez en la vida y cómo es que nos vamos formando nuestro carácter a través del tiempo. Yo considero eso, que las personas se hacen más como son. Aquí la circunstancia es hacia dónde vinculamos eso que somos para que sea para nuestro beneficio y realmente no esté afectando. Como menciona César, tiene que ver mucho esta parte en que las formas en cómo yo voy a estar canalizando lo que yo estoy sintiendo. Ok, la agresividad va a estar ahí, ¿no? A lo mejor la conducta violenta también voy a sentir como enojo y voy a tratar de sacarlo, pero aquí lo importante es cómo lo saco, de qué manera lo hago, hacia dónde lo desplazo para que no sea como con esa intensidad, ni que me afecte a mí ni que afecte a alguien más. Por eso creo que la cuestión de erradicarlo parecería como bien lo menciona César, ¿no? Un proceso quirúrgico cerebral y ya le quitamos a su esposo, a su novio, ya le quitamos, ¿no? La conducta agresiva. Y creo que es una cuestión que más bien hay que saberlo manejar. Yo trabajo mucho eso en la parte de la terapia, no tanto erradicar algún tipo de conducta. Sé que hay algunas conductas más que son externas con cuestiones de adicciones, pero hablo más de lo que uno ha aprendido a través del tiempo y no erradicarlo, no quitarlo, sino más bien cómo puedo trabajar eso para vincularlo para algo a mi beneficio. Ajá, bueno, es como mi postura por ese lado. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Bien, la siguiente pregunta realmente no es una cuestión de estar de acuerdo o en desacuerdo, sino más bien qué tipo de actividades ustedes consideran que pueden servir para poder regular el comportamiento violento. Lo menciono porque, bueno, tenemos esta idea, ¿no? De cómo controlar la conducta agresiva, pero podemos identificarla muy bien entre agresividad y violencia. Entonces, ¿qué tipo de actividades nos pueden servir para poder regular esta conducta? ¿Eden? Si hablamos propiamente de la violencia, considero muy importante a veces el ejercicio, la meditación, y muy importante, esta meditación puede ser dependiendo, ¿no? Puede ser una meditación como lo hacen los indios, ¿no? Una meditación cristiana, ¿sí? Y también el hecho de a veces reírnos y acordarnos de cosas agradables puede ayudar a fortalecer esta parte de evitar este tipo de violencias, ¿no? Una vez me acuerdo que me dijeron, es que no te enojes, ríete con nosotros. Y en cierta forma a mí me causaba mucho revuelo eso. Pero entonces cuando empecé a ver el lado en cierta forma gracioso, me daba risa a veces las burradas que uno hacía, ¿no? Dije, ay, mira qué acabo de decir. En vez de, no, yo no dije eso, ¿por qué? Y decía, no, a veces reírnos, a veces de las burradas que hacemos, puede ayudar bastante a reducir estos niveles de agresividad, pero especialmente de violencia, ¿no? Porque ya mencionamos algo de la agresividad. Yo lo quiero poner especialmente para los niños. A veces queremos educar a los niños conforme a nuestras necesidades que de niños no fueron satisfechas, ¿no? Y a veces queremos tener este estilo educativo muy ordenador, ¿no? Hace esto, hace lo otro, y te gritan para hacer otra cosa. Especialmente entre los 8 y 12 años es cuando se consolida esta parte de la violencia y la agresividad. Muy importante que durante esta edad, especialmente para los padres, tengan mucho cuidado en cómo le dicen las cosas a los niños. Y no es que digamos es una generación de cristal. Así ha sido siempre. No más que ahora lo que ha pasado es que hay un poco más de conciencia respecto a la educación de los hijos en cierta forma. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Eden, por tu aportación. César, ¿qué actividades consideras que pueden ser necesarias para poder regular una conducta violenta? Sí, híjole, estoy pensando que hay varias alternativas y cada una pues va a depender del caso, ¿no? De la circunstancia que estemos atendiendo, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, justo como menciona Eden, ¿no? En el caso de niños pequeños, en donde este tipo de conductas se manifiestan de manera muy espontánea, ¿no? Y de manera así muy libre, ¿no? Y muy, en algunos casos muy sin control. Creo que sí se requiere en esta circunstancia el que para poder regular o controlar de forma externa ese tipo de comportamiento, se requiere que se establezcan reglas y límites muy claros para que entonces el niño vaya aprendiendo a en dónde sí y en dónde no, de qué forma sí y de qué forma no es válido
el poder expresar o manifestar ese tipo de comportamientos. Es como en este caso, ¿no? En otros casos, en otras situaciones y en otro tipo de poblaciones quizás, pues bueno, sí hay necesariamente el ir incorporando algunas opciones o algunas alternativas, digamos, cuando se presentan igualmente, ¿no? Se manifiestan este tipo de conductas de manera impulsiva, primero para ayudarnos a entrar en un estado de más fácilmente, más rápidamente de calma o de tranquilidad, que estoy de acuerdo, ¿no? Que puede ser a través de este tipo de técnicas de meditación o de relajación o de respiración que tienen el efecto que a nivel fisiológico, pues sí nos lleven a un estado de mayor tranquilidad hasta que tengamos la oportunidad ya de expresar o manifestar de una forma distinta y más libre y más abierta quizás esas sensaciones o esas reacciones para que igual tengan alguna otra causa. Y en este caso, pues sí, puede ser a través del deporte, puede ser a través de alguna actividad física en donde ya se puedan ir liberando también pues toda esa energía, ¿no? Que se va acumulando por efecto de esta reacción tanto física como emocional. Entonces creo que pues sí, va a haber la necesidad. Aquí, por ejemplo, estaba yo diciendo hace un momento de que, bueno, puede causar más daño el hecho que uno reprima ese tipo de comportamientos y que es mejor que se fluyan, ¿no? Y permitir que se manifiesten y se expresen bajo ciertas condiciones, ¿no? Y bajo ciertas reglas. Pero también, digo, no hago el planteamiento en el sentido de que hay que evitar completamente el reprimirlas, ¿no? O sea, para percibir o sentirnos en control, creo que es necesario reprimir justamente ese tipo de conductas cuando no se tiene que hacer, ¿no? O cuando es preferible no hacerlo. Ahí en el momento es necesario reprimirlas, ¿no? Así como que aguantarlas un momento, un tiempo. Para eso nos sirven este tipo de estrategias o de técnicas, ¿no? Para entrar en un estado de calma más pronto, más inmediato. Pero teniendo en cuenta de que en otro momento futuro, o sea, más adelante, es necesario que toda esa energía que nosotros reprimimos en el momento la podamos manifestar de otra forma, ¿no? En algún otro momento también. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, César, por tu aportación. Yo de mi parte, y también como en esta línea, todo depende de qué tipo de personas, en ese sentido, ¿no? De cómo pueden utilizar ciertas actividades que no me va a funcionar a mí, a lo mejor lo que le puede funcionar a César, no le va a funcionar a Eden, lo que me funcione a mí, y de repente no hay como una respuesta inmediata y solucionadora de todo, que con eso por fin vamos a poder nivelar este tipo de conducta. Pero sí, regreso a esta cuestión que había comentado hace ratito. La persona puede expresarse y gestionar sus emociones como quiera, siempre y cuando cumpla con las condiciones de no lastimarse a sí mismo ni lastimar a un tercero. Entonces yo creo que ya es parte también del proceso que lleve cada persona, que le pueda gustar, que no le pueda gustar, que crea que sea lo más conveniente y en donde pueda existir también algún hueco en cuestión de mucha duda por no conocer muy bien las propias herramientas. También la cuestión de la psicoterapia, poder acudir con algún psicoterapeuta, principalmente con esta cuestión, poder encontrar diferentes hábitos que le puedan servir a la persona, pero siempre y cuando no se afecte a sí misma ni a un tercero. César, ¿quieres agregar algo más? Sí, es que creo que mucho de lo que hablamos es como a un nivel individual, ¿no? Y a un nivel personal, el cómo lograr alcanzar este estado, ¿no? Este control. A nivel social, donde ya está implicada una mayor cantidad de personas, ¿no? En una comunidad o en un grupo, yo sí estoy de acuerdo en que una vía a través de la cual se puede regular la conducta ya de una población mayor es a través de las leyes, ¿no? O sea, yo sí creo que es necesario que muchas de estas conductas o de comportamientos se regulen a través de las leyes. También sé, ¿no? O sea, el hecho de que se establezca una ley no garantiza que ya de manera espontánea y automática la conducta o el comportamiento de alguien o de la población va a cambiar, ¿no? Eso tampoco es real, ¿no? Pero sí nos marca una dirección, ¿no? Una guía, una directriz a partir de la cual nosotros sabemos o sepamos cuáles son las reglas que se establecen dentro de nuestra comunidad para que se favorezca una más armoniosa relación, ¿no? Interacción entre todos y que eso es necesario. Entonces yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Que sea también a través de ese tipo de mecanismos que ya no solamente ayudan a regular a nivel individual y personal un comportamiento, sino a nivel social, ¿no? Porque finalmente no estamos fuera de una comunidad, de una sociedad y estamos inmersos en ella, entonces necesitamos tener claridad en ese aspecto. Ok, de acuerdo, muy interesante. Fíjate, no habíamos tocado ese tema respecto a la cuestión social y muy interesante lo que planteas, ¿no? A partir de qué tipo de reglas y leyes son las que existen. Eden, ¿algo más que quieras comentar?
Por supuesto, tal vez cabría como tarea, hablamos de un aspecto de las personas violentas y agresivas, ¿no? Pero llega un momento donde nos toca ser la otra persona, es decir, cuando vemos a otra persona que es violenta y agresiva, ¿qué hacer? ¿Cómo intervenir? ¿No? Porque no falta ese hombre o mujer que porque tal vez vio que te quisiste meter en la fila, que no fue así realmente, hacen un show muy grande, ¿no? Y hemos visto a personas en internet, ¿no? Que están muy molestas porque se les hizo algo o no se les deja pasar el súper y explotan en agresividad y violencia. Y más bien aquí sería como para las personas, ¿qué hacer con una persona agresiva? La otra es, normalizamos muchas veces la violencia. Es que me gritó, pero es por mi bien. Es que me golpeó, pero es por mi bien. Tenemos que tener mucho cuidado. Hemos sido a veces tan maltratados que eso ya no lo vemos como algo grave, como si fuera algo normal. Y eso no es así. Tenemos que saber hasta qué punto sí debe haber límites claros, como mencionaba el psicólogo César, y hasta qué punto sí se está violentando. Ok, de acuerdo. Muy interesante. Muy bien. César, ¿quieres agregar algo más? Es que a lo mejor esto también da para más programas. De hecho, ya hemos hecho varios, ¿no? Pero sí, varios. Con respecto a lo que está hablando Den, creo que sí implica justamente cuando es uno, ¿no? El que está haciendo como el que está en ese lugar o en ese medio o en ese suceso, ¿no? Cuando es otra la persona que está siendo violenta, ¿no? A lo mejor hacia uno o hacia alguien más de ese mismo entorno. La cuestión es de que justamente como nos cuesta tanto el poder estar conviviendo con ese tipo de estado emocional, ¿no? Que lo rechazamos de nosotros mismos y no lo toleramos ni lo soportamos ver en otro individuo, que de pronto la respuesta, ¿no? del entorno de las personas ante ese comportamiento puede ser muy variado, ¿no? Habrá algunos que digan, es que te tienes que controlar, ¿no? Es que tienes que, o sea, directamente dando indicaciones y órdenes, ¿no? De cómo se supone que te tienes que comportar, de no ser violento. Entonces algunos pueden responder así. Habrá otras personas que se asusten, ¿no? Que les dé mucho miedo el ver que otra persona está comportando de esa manera. Y pues eso es como estar alimentando al violento, ¿no? A la persona agresiva, estar viendo que su comportamiento está teniendo el efecto que él busca, ¿no? Que es someter, controlar, dominar, ¿no? A las otras personas. Nos cuesta mucho, o sea, realmente no sabemos a ciencia cierta cómo reaccionar o cómo responder ante ese tipo de condiciones. Yo lo vería desde dos perspectivas, ¿no? Al menos en la experiencia que yo he tenido al tratar con personas violentas o con personas agresivas en el entorno laboral, ¿no? Y en otros aspectos, en el sentido de que, bueno, a ver, primero no podemos mostrar miedo, porque entonces esa persona está obteniendo el resultado que espera, ¿no? Que es tener ese dominio y ese control, ¿no? Y ese poder, ejercer ese poder que está manifestando. Cuando nosotros no respondemos con miedo, no le estamos dando la posibilidad de que se nutra o se alimente de eso, ¿no? Entonces es importante que podamos percibirnos en control justamente de nuestro estado en ese momento para mantener la calma, ¿no? Y mantener la tranquilidad, porque finalmente la forma como esa persona está comportando tiene un objetivo. Si yo reconozco cuál es ese objetivo, pues yo decido si quiero o no, pues cederle ese poder sobre mí, ¿no? Entonces, en principio, creo que esa es una perspectiva, ¿no? Y la otra es si ya me está afectando a mí directamente a un nivel físico o a un nivel emocional o a un nivel económico o cualquiera que sea. Afortunadamente en la actualidad pues ya hay precisamente, ¿no? Leyes que a mí me protegen. Entonces ahí lo que implica es que yo actúe con valor, ¿no? Y con coraje para poder enfrentar esa circunstancia, esa situación ya en un contexto legal incluso. Y que si yo no me siento con ese valor o con ese coraje para hacerlo, pues entonces aquí lo que se necesita es que yo busque a través de mis redes de apoyo el acompañamiento para que con la ayuda y el valor y el coraje de otras personas, pues yo me anime a dar esos primeros pasos, ¿no? Para poderme defender de ese tipo de situación. Esas son mis perspectivas, ¿no? O sea, la parte de victimizarme y de quedarme así como que, ay, soy débil y yo me tienen que cuidar y me tienen que proteger y tú eres el que tiene que cambiar, ¿no?
para mí eso no encaja con la perspectiva que yo tengo de cómo afrontar ese tipo de conducta o comportamiento de otra persona. Ok, de acuerdo, muy interesante, César, muchas gracias. Eden, ¿quieres comentar algo más? Sí, ya participé mucho, pero ya voy a acabar. No, adelante, lo que gustes. Mira, quiero decir algo importante, ¿no? Nos ha tocado ver algún hombre o mujer que dice, es que lloro de coraje, ¿no? Y se ponen a llorar después de que hacen hay un evento, ¿no? Y es que dicen lloro de coraje. Yo creo que muchas veces no es coraje, a veces es tristeza. Y en cierta forma, estas personas violentas en realidad han tenido efectivamente una historia trágica y dura, ¿no? Y más que ser violentos, hay en ellos un sentimiento y una emoción de tristeza fuerte, ¿no? Y curioso, no hay persona violenta que no haya tenido un pasado trágico. Por otra parte, podemos decir, es que tú eres la que me pone así, es que tú eres el que me pone así. Tenemos que tener cuidado, somos responsables de nuestras propias emociones y sentimientos. Es decir, el otro puede ser estímulo, pero como decíamos hace rato, uno decide qué hacer con ese sentimiento y esa emoción. Muchas gracias. Ok, de acuerdo, muy interesante. Y por supuesto, la cuestión en las posturas y las creencias de las cuales de repente nos llegamos a arraigar, pues provocan ese tipo de situaciones, no dar paso a poder existir un cambio a partir de nuestra responsabilidad y que sea responsabilidad de alguien más. Y bueno, para esto pasamos a la siguiente dinámica que va muy relacionado a esta parte en el juego de roles. En esta parte, Eden, vas a representar un papel en donde tú tienes una creencia de que naciste violento, ya es una cuestión genética, pero que este tipo de conductas como las has gestionado han tenido gran golpe tanto en tus relaciones interpersonales como intrapersonales, que te ha afectado a ti por completo y también a los demás. Pero está esta cuestión de, híjole, es que como pues ya así nací, pues qué difícil, ¿no? Y entonces vas a ir con tu amigo César. Aparte de que es tu amigo, también él es psicólogo y también te puede apoyar desde ese punto de vista. A lo mejor no nada más como una cuestión en son de amigo, sino también como poniéndole un poquito más de este tema en la parte psicológica respecto a qué es lo que piensa a lo que está sucediéndote y qué puede ayudar. No sé si me explico. Pensé que nos íbamos a poner aquí a pelear. Así a pelear. Divertido. Van a estar discutiendo sobre qué. Ándale, ¿no? Va que va. Bien. Entonces comienza Eden, que va llegando con César para platicar sobre alguna circunstancia. Ya ponen ahí ustedes el escenario ficticio y comenzamos en 3, 2, 1. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Luces, cámara y acción. Hola César, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Eden? Pues muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? Oye, ¿sabes qué, compa? Traigo una situación compleja. ¿Crees que te puedo ver? Claro que sí, pero igual mientras nos vemos, no sé si me quieras ir adelantando algo. Yo te escucho. Mira, es que la neta le acabo de dar unos golpes a mi morra. La acabo de pegar. ¿Y eso? Es que... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo único que le pido es una sola cosa. Lo único que le pido es que tenga la casa limpia, que tenga la comida. Es lo único que tiene que hacer. Y no hace nada. O sea, ¿en qué se gasta tanto pinche tiempo? Oye, ¿y esto es muy seguido que pasa o qué? No, pues ya me la jodí 3, 4 veces. Es que siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Dile algo, que ya se ponga ahí al tiro. Dile algo ya. Es que ya no la soporto. Dile algo. Pues yo, ¿por qué lo voy a decir? si es tu esposa, ¿no? Pero no, pues yo no tengo pues nada que decirle. Al final de cuentas es una relación entre ustedes dos, ¿no? Pero si es un conflicto que está ya teniendo mucho tiempo, pues no sé, pues siempre ha sido así o qué es lo que ha pasado últimamente o además de eso tienen algunos otros problemas. Mira, el problema también aquí es que no puede tener hijos. O sea, no quiere un chamaco. No quiero un chamaco, o sea, ¿para qué sirve? Ni para la casa, ni para hijos, o sea, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Entonces, yo la neta ya no la soporto. Tú dile, amigo, tú que eres psicólogo, que ya se ponga al corriente. Sí, pues, pero yo no lo voy a decir, o sea, te digo, yo no soy su pareja, al final de cuentas, pues, yo no me meto en su relación. Pero, oye, ¿por qué no la dejas tú? O sea, si al final de cuentas no estás a gusto, no estás contento, parece que no tienen una buena relación y un buen trato,
¿no? Pues, ¿para qué sigues con Aquí ella? el que paga es el que manda. Déjala. Yo la mantengo. Aquí el que paga es el que manda. Y si tú no me quieres ayudar, pues entonces, ¿para qué sigues tú también? No, ya. Ahí nos vemos entonces. Ok, me parece muy bien. Digo, al final de cuentas, yo tampoco, aunque sea muy tu amigo, pues tampoco voy a estar aguantando, soportando que me trates de esta manera, ¿no? Porque, pues digo, yo me respeto, yo me quiero y yo no voy a permitir que tú me trates de esta manera. Y si esto es razón o es motivo para que tú ya no quieras ser mi amigo, pues mira, para mí mucho mejor, ¿no? Alejarme y desapegarme de una persona como tú. Que creo desde mi juicio es lo que debería hacer tu esposa, pero bueno, si ella no se atreve a hacerlo, pues yo sí lo hago, mira. De mi parte, si yo ya no quiero tener una relación contigo ni tú conmigo, pues mejor hasta aquí. Y ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y en paz. Ahorita te voy a buscar. ¿Dónde estás? Ah, pues aquí en mi casa, si quieres venir, yo aquí con todo gusto te recibo. Y corte. Qué bonito. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Bien, excelente, mira, muy bien. Muy bien metidos en los papeles. Yo nunca había hecho esto. Tienes madera de actor, Eden. Sí. Bien, pues la cuestión desde mi perspectiva como público, como escuchándolos, creo que muy bien esta parte, por eso me comentaba, ¿no? La cuestión de la actuación, por representar a una persona como muy aferrada y muy casada a las creencias que tienen. Yo así lo alcancé a percibir, como que soy yo, ¿no? O sea, los demás son los que me tienen que organizar y arreglar y adaptarse y yo no. ¿No? Y todos deben entender por ese lado. Y por supuesto, a mí me ha pasado y he conocido personas que así son, ¿no? Que tienen ese temperamento y que de repente uno les dice así como y no crees que a lo mejor tú, no, o sea, es lo peor que le puedes decir. y no nada más en personas así como comunes, ¿no? Sino también cuestiones de trabajo. Me ha tocado que de repente uno quiere hacer como alguna observación respecto a eso y la idea como para no quitarles el teatro que están haciendo, ¿no? O todo lo que están levantando, empieza una cuestión como de agresividad y como aferrarse y agarrarse a estas ideas en que no, es que es así, no, es que tú no entiendes, es que tú no quieres, es que tú no piensas en grande y empieza una cuestión como de estar aferrándose mucho. Y me gustaría escucharlos por su parte, cómo se sintieron actuando este role playing, cómo lo sintieron, qué percibieron, Eden. Me sentí muy raro, ¿sabes? Como que de repente veía a César y como que se sacó de onda. Como si, sí, como que no sé. Yo tampoco no supe cómo dirigirlo, pero más o menos me imaginé algo así, ¿no? Donde ya quieres que algo haga algo y ya así como lo que caiga, ¿no? O sea, sales del enojo y órale, de volada ahí lo que caiga, ¿no? Sí, tratar de sacarlo, ¿no? Sí, me sentí raro porque de repente dije dije una grosería. Bien, César. Desde tu punto de vista, ¿cómo te sentiste? Yo me sentí muy emocionado. Porque sí, bueno, a lo mejor son cosas que no están implícitas y yo creo que aquí en este caso, pues evidentemente yo lo que estaba percibiendo es que se estaba mostrando agresivo. No solamente me estaba expresando, digamos que se sentía molesto, enojado por una circunstancia personal, sino que ya estaba dirigiendo esa agresividad hacia mí, ¿no? Al menos yo sí lo estaba percibiendo, ¿no? Sí, porque incluso ya me estaba a mí me estaba haciendo una exigencia que en mis manos no estaba, ¿no? El poderle brindar. Por eso el estar reiterando, ¿no? Este mensaje de decir, pues no, o sea, yo no soy el que te va a resolver ese conflicto, ese problema, porque eso es una relación entre ustedes, ¿no? O sea, yo no estoy ni como amigo ni como psicólogo para ir y resolverte el asunto, ¿no? O ir y arreglártelo. Entonces, a mí me parecía importante como ir dejando en claro ese tipo de mensaje, ¿no? Porque pues evidentemente, o sea, no voy a ceder ante ese tipo de situación porque pues ahí estaría actuando sobre mí, ¿no? Ejerciendo ese poder en donde yo de entrada me estaría a lo mejor involucrando en algo que no me compete hacerlo de esa manera, ¿no? Insisto, ni como amigo ni como psicólogo. Entonces, por eso como que reiterar, ¿no? Este punto. Ya cuando está dirigiendo ese tipo de amenaza hacia mí, pues evidentemente desde mi perspectiva era decir, pues no, es que yo no te voy a tener miedo, ¿no? Como a lo mejor otras personas sí te lo han manifestado en tu entorno cercano personal. O sea, yo no te voy a demostrar ese miedo, ese temor que a lo mejor otros lo hacen, ¿no? Entonces, por lo tanto, marco esos límites de decir, bueno, a ver, si tú estás ahora teniendo un problema conmigo, pues yo entonces voy a responder de la manera en como yo lo haría, desde mi perspectiva, marcándote el límite también de decir,
hasta dónde te voy a permitir que llegues conmigo, planteándome y basándome en la confianza y la seguridad que tengo de mí mismo sobre el trato y la relación que yo me permito aceptar por parte de otras personas y cuál no permito que suceda, ¿no? Y que quede muy claro y muy marcado ese aspecto, ¿no? Si yo te lo estaba diciendo de una manera pues tranquila y no parecía que tú lo pudieras entender como de una manera calmada, pues entonces hay que ser más enérgico, ¿no? Sí. Es decir, hay que hacer uso de ese coraje, es decir, de ese valor para poder plantear y marcar un límite con energía, con firmeza. ¿Sabes? Y eso no significa que uno cuando actúa con coraje o cuando actúa con valor no significa que uno no tenga miedo, ¿no? O sea, llegué a un punto en el que yo así me percibí, ¿no? Y decía, híjole, si viene a mi casa y si estoy solo o si estoy con mi familia, o sea, también están expuestos, ¿no? Pero claro. Entonces, bueno, a ver, está bien, pues sí, ¿no? O sea, te estoy diciendo, pues puedes venir a mi casa, yo aquí con todo gusto te espero, pero igual y yo puedo prepararme, ¿no? O sea, no necesariamente tengo que llegar, ¿no? Así como que al punto de la confrontación, ¿no? Una confrontación física, pero si llegara a suceder, porque al final de cuentas aquí lo que estamos observando es que esta persona, ¿no? Que estaba representando en el papel Eden, pues parecía que no tenía forma de controlar esa conducta, ese comportamiento, estaba resultando muy impulsiva. Entonces ahí también es las señales, ¿no? Que uno puede ir detectando para que a uno le indique cómo actuar o qué decisiones tomar, ¿no? Porque evidentemente si está ocurriendo así de esta manera y aún es una llamada telefónica, ¿no? Pues si es así de cara, ¿no? De forma presencial, pues igual eso puede desencadenar algo que igual nos pueda poner en riesgo y no necesariamente tenemos que exponernos a esa situación ni solos, ¿no? Entonces ahí es donde también ese tipo de señales nos pueden indicar qué decisiones tomar, ¿no? Y en este caso, pues igual, ¿no? Unas decisiones creo que muy prudentes podría ser pues directamente, ¿no? Comunicarnos con seguridad pública, por ejemplo, en este caso, para que, bueno, cuando llegues, mira, te espera la patrulla para que, a ver, tú decidas cómo quieres seguir o cómo quieres continuar con este comportamiento, ¿no? Y ahí no está actuando mi respuesta como de miedo, o sea, sí, pero en el sentido de que también es una forma de protegerme, ¿no? Y proteger a las personas con las que yo estoy. Por supuesto, claro. Con las que yo me encuentro. Es lo principal, ¿no? La cuestión de poder protegerse uno mismo ante las circunstancias amenazantes. Porque, y quiero entender esa parte, César, ¿por qué lo mencionas? Porque es una cuestión de que no porque tenga miedo, porque lo platicamos en algún programa en algún momento, esta parte de estatus, ¿no? Las personas que llegan a decir es que si a mí me buscan, me encuentran, ¿no? Y es que sí vino conmigo y vino hasta acá a mi casa y también yo le partí entonces pareciera que es como una cuestión de estatus. Y entonces si llamas a la policía y te rajaste, César, no, es una cuestión de protección. ¿No? Podrían empezar algunos. Claro, sí, de que no tuviste el valor o el coraje para poder hacerlo o que no eres hombre para eso. Pero al final de cuentas es tu integridad. Es que qué tanto te dejas llevar por esa parte y que sigue teniendo la misma respuesta, ¿no? Y que claro que hay un montón de personas que son así, ¿no? Como de ya te dije, no, en cuanto te vean, no, pues vente, déjate venir. Y al final terminan los dos mal, no solucionaron algo de la mejor manera, se afectaron y hasta afectan a las familias, porque también hay situaciones en donde ya llegan con la familia directamente porque no se mide ese tipo de cosas. Y creo que se alcanza a percibir muy bien en este role playing las dos situaciones. La persona que se aferra por completo en las creencias que tiene y que no puede modificar nada y que todos deben entender, como la otra persona que está recibiendo esa información y que sabes qué, pues yo no me voy a meter en tu mismo juego, porque al final tú no le contestaste como él quería que le contestaras. Tú no reaccionaste de manera agresiva, ahora sí decirlo, o de manera violenta. Llegaste a levantar la voz en algún momento, pero fue para poner como límite. ¿Sabes qué? Pues si así es, pues mejor ya no te vuelvo a ver. Pero no una cuestión de que no, y tú también, que llega a pasar bastante. Es que me provocó, es que se enojó y me provocó y yo también me enojé. Y al final, qué fácil fue que nos enojáramos, ¿no? Porque es que así son las circunstancias, en vez de poder encontrar una mejor manera para poder solucionar todo este tipo de cosas. A mí me gustó mucho. Me encantó, También, sí, muy bueno. Sí, ahí Eden se metió en el papel al 100%, por supuesto. Sí. Ayudó mucho. Sí, muy enriquecedor, ¿no? Para estas reflexiones que ahorita estamos compartiendo al final. Claro, y bueno, ya para llegar como a otro de las actividades que realizamos. Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Si tienen algún material, algún recurso que quieran compartir respecto al tema para que todos los que nos estén escuchando sigan un poquito más esta línea, Eden, ¿nos quiere recomendar algo? ¿Alguna película, algún libro?
Para todos los que nos escuchan, me gustaría una cosa importante, que a veces nos pudiéramos dar cuenta que a veces tenemos esas conductas violentas o agresivas, ¿no? Muchas veces decimos, yo no, y aseguramos decir, yo no soy así. Pero de vez en cuando nos toca también estar en ese papel, ¿no? Del hombre necio, de la mujer necia, que anda ahí y que a mí no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer. Aquí el que mando soy yo. En esta parte yo diría, reconozcan, hagamos una introspección y démonos cuenta que a veces también somos esas personas. Por el momento no, se me tenía una serie de materiales que quería proponerles, se me fue ahorita las películas que quería proponerles, pero pues al final de cuentas, ¿no? La idea es aquí reconocer. El primer paso es, en cierta forma, reconocerlo, ¿sí? Y más que nada es eso, ¿no? Hay algunas teorías que vienen de la medicina tradicional china que hablan respecto al enojo y ejercicios que pueden ayudar a hacerlo. Si por ahí hay la oportunidad, pues contáctenme y ya de manera más personal, a través del correo electrónico al Facebook, puedo hacérselos llegar. De acuerdo, muy bien. Ahorita pasaremos también esa parte para poder compartir las redes sociales. César, ¿algún material, alguna película, algún recurso, algún libro que nos puedas recomendar? Hay un libro que se llama Sin Miedo, que tiene como subtítulo Formas de resistencia a la violencia de hoy. Okay. Es escrito por Judith Butler, que también está muy interesante. Me parece que puede ser una gran oportunidad como para reflexionar acerca de este tema y precisamente la manera en cómo nosotros podemos reaccionar o responder, ¿no? A través de algunos tipos de conocimientos y de experiencias para poder responder o reaccionar ante este tipo de conductas y comportamientos, ¿no? Tanto propios como en otras personas. Ok, excelente. Muchas gracias, César. Bueno, por mi parte, yo recuerdo un libro que se llama Manejo de la Ira. Es de Simon Grant. Muy bueno también porque, bueno, habla como de varios consejos o actividades que pueden realizarse a través de cómo manejar la parte de nuestra ira, nuestro enojo. Muy buen libro. Y ahorita estaba también recordando una película de comedia. No sé si la llegaron a ver, que se llama Locos de Ira. Buenísima, con Jack Nicholson y Adam Sandler, en donde Jack Nicholson es como un tipo de terapeuta en manejo de la ira, ¿no? Y supone que el protagonista, Adam Sandler, tiene situaciones como de enojo, no puede manejarlo y tiene problemas personales y con los demás. Entonces es una comedia muy, muy padre que pueden disfrutar este fin de semana que ya se acerca. Y bueno, ya para poder despedirnos, si alguien, Eden, se quiere comunicar contigo, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo podemos hacerlo? Para las personas que prefieran por el correo electrónico, mi correo electrónico es nutrición2@gmail. Y para los que quieran buscarme por ahí en Facebook, estoy como Eden Martí. No hay ningún problema que me puedan contactar por Facebook como Eden Martí. Ok, de acuerdo, muchas gracias, Eden. Y también agradecerte la compañía a este programa. La verdad es que pues un gustazo tenerte por acá y con temas tan interesantes. No, pues más bien les agradezco a ustedes la oportunidad. Se me fue un momento muy agradable que en cierta forma permite, ¿no?, hacer también consciente a la gente, ¿no? Y a veces también, porque como psicólogos hay esta parte, ¿no?, donde también a veces llega un momento donde no sabemos cómo movernos y esas tendencias de agresividad y de violencia a veces son sutiles, pero ahí están. Ok, de acuerdo, muchas gracias, Eden. César, si alguien se quiere comunicar contigo, ¿cómo podemos ponernos en contacto? A mí me encuentran en las principales redes sociales como @SicCesarMendoza o también a través de WhatsApp en el 4431 4384 78. Excelente, muy bien. Por mi parte, yo estoy en las redes sociales como SIC Ricardo García. También si me quieren mandar algún WhatsApp a mi teléfono 4431 98 42 30. Y bien, queridos amigos, adorar al público, así termina otra emisión de este podcast de Hombres al Borde. También agradecemos a aquellos que desde sus casas nos están escuchando, toda su compañía a este programa. Los invitamos a compartirlo en sus redes sociales. Recuerden que pueden escucharnos antes que todos por Spotify, además de que transmitimos desde México, Latinoamérica y el mundo, desde Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentran como Hombres al Borde. De igual forma, también los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y nos vemos el próximo episodio. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.